Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video tutorial. Mi nombre es Andy. En este video te quiero mostrar cómo fotografiar estos arándanos dándole un estilo dark food. La foto que vamos a realizar es la que estás viendo aquí a este lado. Esta foto va a tener este estilo, va a ser un estilo dramático que lo vamos a dar, porque en realidad este estilo dark food se caracteriza por tener sombras, por tener contrastes muy elevados, muy suaves. Esto va a depender mucho del fotógrafo, va a depender de su estilo. Creo que no hay nadie que te diga así debe ser una fotografía dark food y esto son las reglas. Yo diría que se caracterizan más porque la gran mayoría de estas imágenes tienen un contraste marcado, donde se resalta el alimento. En este caso, nuestro producto va a ser estos arándanos y te quiero mostrar qué es lo que tengo antes de empezar. En estos momentos tengo estos arándanos, como tú puedes ver aquí, ya he armado mi composición. Aquí tengo un fondo, es un fondo vinilo. Aquí algo sencillo, solamente tengo aquí un tripié, un pie de estudio, y aquí tengo un colgador de ropa. Este fondo es de vinilo, es un vinilo sintético que me va a servir como fondo, y mi superficie. La superficie es una superficie muy sencilla porque lo único que he hecho es solamente una placa de PVC con cemento y pintura negra. Eso es, yo lo he hecho. Aquí algo más que te quiero decir es que voy a estar utilizando una placa, un cartón pluma negro. ¿Por qué? Porque voy a intentar que todo el área de mi composición esté oscura. Porque si tengo, por ejemplo, un elemento que sea claro, me va a reflejar la luz y también no quiero que salga en la foto. Y como te habrás dado cuenta ya, aquí la mayoría de los elementos que están en mi composición son grises, oscuros, azules, o sea que son colores que son muy neutros y muy oscuros, se puede decir. Ahora, puedes ver que yo voy a trabajar con la luz natural que va a entrar por la ventana. Esta luz es la única que vamos a trabajar. Mi cámara está aproximadamente así horizontalmente. Vamos a realizar las tomas. La luz viene del lado de aquí. Aquí no tengo nada de luz. Aquí únicamente tengo un reflector. Este reflector únicamente me ayuda a que esta parte no salga tan oscura. Pero si te habrás dado cuenta, aquí, si habrás visto mis otros tutoriales, casi toda mi habitación es blanco, tiene los techos blancos, todo. Y eso es una desventaja, porque aquí en este tipo de fotografía vamos a tener que controlar la luz. Y como tengo todos los muros blancos, ¿qué va a pasar? La luz que ingrese rápidamente por la ventana va a chocar y me va a iluminar mi escena. Entonces lo que yo tengo que hacer es adecuar mi escena para así controlar la luz. Una de las cosas más difíciles, se podría decir, en fotografía es controlar la luz, y aún más, personalmente, es la luz natural. Todo esto se puede hacer sin problema con un Flash Studio en interiores. Yo me atrevería a decir que es más sencillo, pero con luz natural es un poco complicado porque la luz que entra por la ventana rebota por todos sitios. Entonces ahí está la clave. La clave es que tú dominas la luz, y aquí te voy a mostrar paso a paso cómo hacer esto. Voy a montar mi set. Bueno, mi set ya está montado, pero voy a poner algunas cosas para que veas cómo la luz se va cortando. Todo esto lo vamos a ver directamente en Lightroom. Voy a poner una escena en vivo y vas a ver todos los cambios que voy haciendo y vas a ver cómo vamos a ir modelando la luz. Vamos a ir controlando la luz. Vamos a iniciar así como está. Vas a ver así como está. Vamos a hacer una foto. Vas a ver qué es lo que obtenemos. Y así sucesivamente vamos a hacer distintas tomas hasta llegar a una toma deseada. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a Lightroom. Bueno, ahora nos encontramos en Lightroom. Te voy a explicar qué es lo que tengo aquí en la pantalla. Vamos a trabajar en el módulo revelar. Aquí vamos a ver todas nuestras fotos. Aquí tengo una pantalla en vivo. Voy a cerrar esto un momento. Tengo una pantalla en vivo que viene a ser mi cámara. Esto me va a ayudar para que tú veas los cambios que vaya haciendo. Ahora aquí tengo una cuadrícula. Todas las fotos que vayan viniendo las vamos a ver aquí en miniatura.
Voy a hacer una primera toma. La medición está aproximadamente donde se encuentran los arándanos, aquí. Entonces he hecho una medición aquí. Vamos a hacer ya la foto así como está. Estoy disparando con un control remoto. Viene la primera imagen, a ver qué obtenemos. Puedes ver nuestra imagen, no está nada mal. En realidad yo lo veo sobreexpuesta. Podría servir, pero yo la veo un poco sobreexpuesta. Pero con la medición que supuestamente me da la cámara, lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Y vamos a hacer nuestra siguiente toma, pero modificando la luz. Me olvidé mostrarte las herramientas que voy a utilizar. En realidad son accesorios que vendrían a ser esto. Esto es muy importante tener. Son cartones muy sencillos. Estos cartones voy a trabajar con 1, con 2, con 3 cartones negros. Tiene que ser negro de preferencia. Cartón pluma, si no es cartón pluma no hay ningún problema, puede ser otro cartón. Incluso mira, aquí te quiero mostrar, tengo una tapa de un calzado que lo he pintado con spray. Esto me va a servir para ¿qué? Para dominar la luz. Okay. Lo primero que vamos a hacer es hacer que la luz no llegue a nuestro fondo, porque en estos momentos estamos viendo en la foto que está muy iluminado. Yo quiero controlar la luz. ¿Cómo controlar la luz? Voy a poner esta pequeña banderita, que es muy sencilla, es cartón pluma con cinta adhesiva que lo he cortado y de esa manera se para, se mantiene estable. Ok, me voy por acá rápidamente. Estoy aquí y aquí voy a cerrar esta parte, que no entre luz. Vamos a intentar que no entre luz. Ok, ojo que estamos trabajando con luz natural. Recuerda que la luz cambia mucho. En estos momentos está nublado. Hago la primera toma, la segunda, perdón. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Se corta un poco. No se ha modificado tanto la luz porque la luz está cambiando también afuera. Si vemos la otra foto, con esta no hay tanto el cambio. El cambio es que estamos cortando la luz. ¿Ok? Ahora, veo que entra mucha luz. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que ingrese luz por acá. En esta parte quiero que la luz ingrese. Únicamente en esta parte. Porque mi composición está aquí. El sujeto principal son los arándanos. Entonces quiero que la luz caiga aquí. Entonces yo voy a cortar un poco la luz, entonces bloquear. ¿Con qué? Con esto. Voy a bloquear esto, esta parte. Voy a agarrar una botella y la voy a colocar aquí. Estoy colocando la botella. Aquí tengo la botella y lo voy a poner aquí. Entonces estoy bloqueando la luz que ingresa por acá. Ok, vamos a ver qué es lo que obtenemos. De esa manera se forma una ranura en esta parte. Entonces la luz va a ingresar únicamente por aquí. También ingresa por acá, pero la luz va perdiendo intensidad. ¿Ok? Va a ingresar por aquí. Vamos a hacer la prueba. Voy a hacer una toma. Ahí salió mi mano, puedes ver. Aquí salió mi mano. Ya se está bajando. Aquí en estos momentos está pasando las nubes mucho, entonces me quita luz también. Ahora, ya tengo menos luz. Si te das en la siguiente, en la primera imagen, quiero que te fijes en esta parte y también en el fondo. Vamos a la tercera. ¿Ves? Así estamos modificando la luz.
Estamos modificando la luz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Quiero que se oscurezca más. Aquí hay algo muy importante, lo que tenemos que hacer. Es que nuestro sujeto está, de mi parte, está muy sobreexpuesto. Aquí yo le voy a bajar 1/3, si no 2/3. Tú puedes ver aquí en Lightroom, en estos momentos que yo estoy trabajando, ahí están los valores. 1,3 segundos, entonces yo voy a hacer la obturación más rápida. Voy a hacer que el obturador se cierre más rápido. Entonces le voy a bajar 2/3. 1, 2. 2/3. Perdón. 1, 2. Vamos a ver qué obtenemos ahí. Nuevamente viene nuestra imagen. Está bien. Creo que esta foto está bien. Si nos vamos a Lightroom y nos vamos, abrimos la ventana esto de revelar, aquí nos muestra los negros. Puedes ver que no tenemos negros. Si tuviéramos negros, se pintarían de azul. Igualmente con los blancos, pero en este caso no vamos a tener tantos blancos. Voy a cerrar esto. Ahora, yo creo que ahí también estaría bien, pero yo quiero hacerlo más dramático. Quiero hacer que haya más drama. ¿Cómo? Que haya más contraste. Entonces, esta parte del fondo, que está aquí, en esta parte, está entrando mucha luz. Es normal porque mi ventana es alta. Entonces, la luz ingresa por aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bloquear la luz. Bloquear. Podría bajar mi persiana, pero no. No voy a estar bajando mi persiana, no. Únicamente con un cartón. Un cartón. Aquí tengo el cartón. Vamos a bloquear la luz. Tengo el cartón. Quiero que mires el cartón. Vamos a bloquear esta parte. Aquí aquí ya empezamos a modelar la luz. Hacemos una toma. Quiero que te des cuenta del gran cambio. Ahí salió mi mano. No hay ningún problema. Voy a realizar otra toma porque en este caso salió mi mano. Y ahí recién comienzan a aparecer los negros porque ahí están muy oscuros. Ahora, ¿puedo hacerlo más oscuro? Claro, no hay ningún problema. Esto se puede editar en Lightroom, pero yo quiero hacerlo un poco más oscuro. Voy a bajar un poco la luminosidad de la imagen, como subiendo la velocidad de la luz. De esa manera hago que entre menos luz. Ojo que el diafragma no estamos moviendo para nada. El diafragma se queda. El diafragma está en F10. No se mueve el diafragma. En este caso, yo voy a 1/3, le voy a dar. A ver qué es lo que ocurre. Vamos a hacer otra imagen. Cerrando nuevamente. Mira, he bajado 2/3 y he puesto el cartón, como has visto en el video, y ya tengo esa imagen. Personalmente me gusta esta imagen. Yo acabaría ahí, ya con esta imagen. Y aquí se editaría un poco y yo me quedaría. ¿Por qué? Porque también me da una luz aquí. Esta parte me gusta. Esto se puede editar. Ahora, si tú quieres que el fondo sea más oscuro, puedes bajar la exposición. Perdón, puedes aumentar la velocidad de obturación. Entonces, al aumentar la velocidad de obturación, va a entrar menos luz. Entonces, tu foto va a salir más oscura. Pero el problema es de las sombras, que te queden negras. En este caso no hay tanto problema porque las puedes recuperar. Vamos a darle 1/3 más. Vamos a quitarle la luz un poco más. Más velocidad, más rápido se va a cerrar el obturador.
Vamos a la segunda foto. Igual. La próxima foto es esta. Excelente. Me encanta también porque puedes ver aquí en esta parte. Te voy a mostrar aquí en la pantalla. Aquí se puede ver en la imagen, en Lightroom, también que entra una luz. Y lo hace más emocionante, se podría decir, más dramático. Crea un ambiente muy tridimensional porque atrás tenemos la luz en esta parte. Ahí está bien. Si tú quieres darle un poco más de luz a esta parte, puedes poner un reflector blanco. Yo voy a acercarme al Lightroom para ver, en realidad se puede quedar ahí. Se puede quedar o podemos poner un reflector. Vamos a mejorar un poco la composición. Vamos a hacer un zoom aquí. Sí, me parece que está bien. Ahora voy a modificar un poco el arándano para ponerlo casi en el medio. Estas gotitas lo he hecho con un pulverizador, simplemente con agua. Agua, no tiene nada de glicerina. Hay gente que le echa glicerina, pero yo creo que no es necesario en este caso. He utilizado este pulverizador. Ok. Vamos a ver la composición. Nuevamente, enfocar. Ahora vamos a buscarnos algo que nos reflecte en la luz. Algo pequeño. Aquí es muy importante, tú no puedes poner algo muy grande, porque si pones algo muy grande te va a llenar la escena de mucha luz. Entonces se pierde ese dramatismo. Aquí voy a ponerlo esto. Te voy a mostrar cómo va a cambiar rápidamente nuestra escena. Voy a poner este reflector que es grande. Voy a ponerlo aquí. Aquí voy a poner este reflector. Y voy a acercarlo. ¿Para qué? Para que me ilumine un poquito más. De hecho, me va a iluminar más. Esa parte de los arándanos que está oscura. Ahora cerramos un poco de luz y vamos a ver el resultado. Se viene la siguiente imagen. La batería creo que está baja. El control remoto. ¿Ves? Está bien. En realidad todo esto se puede arreglar. Esta parte me lo ilumina, pero se pierde el contraste. El contraste se pierde. Quiero que te fijes aquí. Entonces, puedes trabajarlo en Lightroom, aquí, haciendo más oscura esta parte, pero no. Ahora, si quieres utilizar un reflector y quieres iluminar solamente esta parte, te voy a dar un tip. Esto es muy importante que sepas. Como te dije, esto se trata de dominar la luz. Aquí tenemos una superficie muy grande. Esta es una superficie muy grande que me va a reflejar mucha luz. Toda la luz va a llegar y va a chocar. Pero ¿qué pasa si yo tengo una superficie más pequeña? Ya no voy a tener tanta luz, porque en comparación con esta superficie es muy pequeño. Entonces le voy a dar un toque de luz. Este es un material poliestireno o tecnopor, como quieras llamarlo. Lo vamos a colocar aquí y vamos a ver qué ocurre. Ahora, esto lo puedes alejar también, ¿eh? No hay ningún problema. Si lo alejas, va a caer menos luz. La fuente de luz reflectora de esto, cuando la alejas, va a rebotar y va a caer menos. Pero es un poco difícil de controlar, porque nos puede llenar esta parte de la escena. Aquí. Vamos a probar con esto, con este reflector pequeño, mini reflector. Ahora vamos a hacer nuevamente, ponemos esto y hacemos la imagen. Vamos a ver qué obtenemos. Parece que no ha cambiado nada. Voy a ver bien mi escena. A ver.
Esta fue la última y esta fue tiene menos luz. Vamos a compararla con esta. Mira esta foto que no tenía ni un reflector. Mira esta, la con reflector, la que está con un reflector. Mira la diferencia aquí en los arándanos. Se pierde el dramatismo. Ahora quiero que mires esta parte. Me iluminó un poco. Esta sin reflector y esta con reflector. ¿Te has dado cuenta? Se puede. Está bien también. No hay ningún problema. Yo creo que la imagen está bien. Voy a elevar un poco la imagen porque esta parte está muy baja. Voy a elevar mi cámara. Pero me gusta esta imagen también. Pero yo me voy más a esta imagen, para serte sincero. Voy a elevar un poco mi cámara. Vamos a hacer nuevamente otra toma. ¿Dónde está mi cartón? Aquí tenemos el cartón. Ahora, el posicionamiento de este cartón que tengo aquí lo puedes poner como tú quieras, siempre y cuando detengas la luz que ingrese al fondo. Aquí, para que ingrese esa luz que tú ves ahí marcada, yo no he cerrado totalmente aquí, no he chocado. No he chocado con esto, porque si no, no entraría tanta luz, no le daría ese efecto, esa línea. Aparte, aquí también no está pegado el fondo y entra un poco de luz. Yo voy a intentar cerrar un poco más, a ver qué es lo que ocurre. Mi control remoto, perdón. Parece que la batería ya está muy baja. ¿Vistes aquí? He dejado que ingrese más luz. Entonces no está tan bueno. No está bien. Nuevamente voy a probar cortar la luz. Ahí está bien. Entonces es cuestión que tú juegues con esto. Si tienes otro cartón más largo, va a cortar más la luz. Ahora, tú quieres volver esta parte que sea más oscura, se puede, pero recuerda que vas a perder mucha información. Yo personalmente me quedo con esa toma, ya no quiero hacer más tomas, me quedo con esa y con la anterior. Si no me equivoco es esta también está bonita. Ok, voy a hacer a ver otras pruebas. Voy a intentar acercarme aquí para que entre menos luz en esta área. Vamos a moldear. Va a entrar menos luz en esta parte, pero siempre es cuestión que pruebes. Es cuestión que tú pruebes. Aquí en esta parte va a entrar menos luz, porque esta cajita está más pegada a la cámara, entonces entra menos luz. Eso va a depender mucho de tu ventana también. Ahora, nuevamente, otra prueba. A ver. ¿Puedes ver? Llegué a negros ahí. ¿Qué quiere decir? Que no he dejado pasar tanta luz. Si eliminamos esto por un momento, vamos a eliminar esto por un momento, puedes ver aquí. Esta parte se ve oscuro. En realidad ya no necesitas usar tanto Lightroom, ningún filtro, porque toda la luz cae aproximadamente aquí. Ahora aquí he hecho esta prueba que ha salido. Tengo que modificar eso en mi fondo. No hay ningún problema. Ahora tengo que concentrar la luz. Me he pasado porque la luz no cae aquí directamente, no en este arándano. Entonces quiero que caiga en esta parte, la luz cae por atrás, no está tan iluminado mi arándano. Entonces voy a modificar esto así aproximadamente.
Ya creo que está bien. Aquí de la misma manera. Voy a ver mi encuadre. Veo que sale mucho. Ya, ok. Vamos a ver. Nuevamente se cayó. No hay problema. Voy a utilizar esto. Ahí me corta la luz. Excelente. Ahora vamos a hacer ya nuestras últimas tomas. De todas estas tomas vamos a elegir algunas. La idea es mostrarte poco a poco cómo cambia todo esto. Aquí estoy dejando que entre más luz. Puedes ver, esa también la podemos solucionar en Lightroom. Me ha salido un poco oscura, es que no estoy dejando entrar aquí más luz. Bueno, creo que voy a escoger las fotos, las primeras fotos que tomé, pero me he quedado un poco con las ganas de mejorar esto, porque quiero que ingrese un poco más de luz. Ya para terminar, voy a hacer unas cuantas tomas. Ya, esa foto me parece que está bien. Voy a escoger una y voy a editarla. Bueno, como te habrás dado cuenta, este es mucho trabajo porque tienes que dominar la luz. Una vez que dominas la luz, te vas a dar cuenta que va a ser fácil. Lo que yo te recomendaría es que te des cuenta muy bien la luz que ingresa por tu ventana. Si es muy amplia, aquí mi ventana es muy amplia, entonces la luz que ingresa es demasiado, choca con todas las paredes. Entonces, si tú tienes una ventana más pequeña, ¿qué va a ocurrir? La luz va a entrar menos y vas a poder hacer este tipo de fotografía. Si tienes una ventana pequeña, pégate a esa ventana y cuando te pegas, arma así un set similar, vas a ver que vas a obtener estos resultados. Algo también muy importante es tu exposición al objeto. Esto es muy importante porque mucha gente piensa de que nuestro exposímetro que está abajo en la cámara, piensa que esos palitos tienen que estar en el medio y así está bien expuesto. Pero en este tipo de fotografía y en la gran mayoría de fotografías no es así, amigos. Tú tienes que probar, es probar, equivocarse y tienes que analizar tu imagen. Lo más importante es que no quemes tantas que no tengas tantas sombras perdidas, oscuras, porque si no ahí pierdes demasiada información. Bueno, esto va a depender del estilo de fotografía. Bueno, el tutorial ha sido largo, en realidad todo esto del dominio de la luz es muy amplio. Espero hacer un tutorial simplemente con una luz, con una luz de flash de cámara, de reportaje. En realidad es más sencillo que hacer todo esto. Yo creo que con un par de cartones puedes obtener esto sin ningún problema. Bueno, espero que te haya parecido interesante. Lo más principal, no te olvides practicar. Si te pareció interesante, déjame tus comentarios. Si tienes alguna duda, bueno, te lo voy a responder ahí abajo en los comentarios. No te olvides de suscribirte porque voy a estar subiendo más videos. Y si tienes una idea, ¿no?, para que haga otro video, escríbelo que yo lo voy a tener en cuenta y a ver si creo otro tutorial similar a esto. En el próximo video voy a estar editando las imágenes.